Buenos días de nuevo. Y bueno, para empezar quiero aclarar que, y por eso me he puesto la camiseta de la misión ERA, que no estoy aquí en representación de NASA ni de Johns Hopkins, simplemente soy uno de la docena de investigadores que trabajan en España que participan en el Investigation Team de la misión DART, 5 de los cuales, por cierto, están en la Universidad de Alicante. Bueno, os voy a contar una película de la cual ya sabéis el final, pero obviamente os voy a dar los detalles y un poquito la interpretación y demás. DART se enmarca en la estrategia de defensa planetaria y en particular en una de las patas de la defensa, de la estrategia de defensa, que es la mitigación. Es decir, una vez que uno ha caracterizado un objeto que puede tener un riesgo de colisión con la Tierra, pues realiza una colisión para intentar desviarlo o, de manera un poquito más concreta, para intentar retrasarlo o anticipar su paso por el punto de encuentro con la órbita de la Tierra. Bien, esta idea de realizar una colisión sobre un asteroide no es una idea nueva, es una idea que data más de 20 años atrás, cuando Andrea Milani de la Universidad de Pisa propuso la misión Don Quijote, que consistía en dos sondas que la Agencia Espacial Europea habría tenido que, construir. Dos sondas, una que llegaría antes de una eventual colisión, Sancho, y el Hidalgo, que iría a realizar la colisión sobre el asteroide. Y bueno, pues Sancho después habría tenido que estar mirando cuáles son los efectos, estudiar a fondo el sistema, etc. Esto no fue posible realizarlo, nunca pasó de la fase A en esa, y la idea resucitó unos años más tarde, bajo la colaboración AIDA, Asteroid Impact and Deflection Assessment, entre NASA y ESA, y consiste de dos sondas, una realizada por NASA, que es DART, y la otra realizada por la Agencia Espacial Europea, que es ERA. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de ambas misiones, ¿no? Bueno, pues es un asteroide binario. Un asteroide binario, un objeto principal de unos 800 metros de tamaño, orbitado por un objeto más pequeño del orden de unos 160-180 metros de tamaño. Estas son las estimaciones que se tenían a partir de observaciones ópticas y radar antes de la llegada de DART al sistema. Se suponía que bueno, pues tenía una densidad del orden de 2,2 gramos por centímetro cúbico, y lo que sí se sabía es el rapidísimo periodo de rotación del primario, 2,26 horas, al límite de la estabilidad. Y el periodo del secundario, el periodo orbital, antes de la colisión, era de unas 11 horas y casi 12 horas, esencialmente. Bien. Precisamente, ¿cuál es la idea? ¿Por qué ir a un asteroide binario? Bueno, pues porque si realizamos una colisión sobre el secundario, es mucho más sencillo medir cuál ha sido el cambio en el periodo orbital del secundario alrededor del primario que si hiciéramos una colisión en un objeto solitario en órbita alrededor del Sol. Bueno, pues la idea es precisamente esa. La sonda DART, con a bordo LiChaCube, impacta en el secundario, la sonda LiChaCube pasa de largo y se mide y le cambia, esa colisión le cambia la órbita, en el caso en concreto la hace un poquito más estrecha, el periodo es un poquito menor, y de esa manera se es capaz de estimar cuál es la ganancia en el impulso proporcionado al objetivo del impacto. Porque esto no es un sencillo problema de primero de facultad en el que es una simple colisión inelástica. Como veremos ahora, lo que ocurre es que cuando hay una colisión de este tipo en un objeto prácticamente sin gravedad, muy baja gravedad, lo que ocurre es que, además del impacto, lo que hay es una gran cantidad de fragmentos que sale eyectada. Esa gran cantidad de fragmentos que sale eyectada se lleva cantidad de movimiento en la dirección opuesta, por lo tanto, la cantidad de movimiento del objeto principal aumenta. Bueno, esto se resume en una cantidad que se llama beta, que esencialmente es un factor
multiplicativo, que es igual a 1, en el caso en que no hay ninguna, creo que aquí debería ponerse en marcha, no sé si hago esto, sí, vale. En el caso de que sea una colisión perfectamente inelástica, mientras que beta aumenta, ese factor multiplicativo aumenta por el efecto de la eyección de fragmentos en la dirección opuesta. Y bueno, por ejemplo, beta igual a 4, tenemos esto. Y esto es precisamente lo que se quería conseguir entender. Una de las ventajas de realizar un impacto cinético en un objeto que tiene riesgo de colisionar con la Tierra, un objeto hasta cierto tamaño y con cierto tiempo de antelación, es precisamente poder aprovechar este efecto multiplicativo debido a la eyección de fragmentos. Bien, esta era la sonda DART, que esencialmente, aparte de algunos instrumentos simplemente de guiado y demás, consistía de una única cámara que lo hacía esencialmente todo. La sonda DART pesa, bueno, este dato es un poquito obsoleto porque bueno, sí, la sonda DART era 589 kilogramos en el momento del impacto e impactó a 6,14 kilómetros por segundo. 6,14 kilómetros por segundo, que por otra parte es la velocidad típica media de colisión en el cinturón de asteroides. Esta es la sonda italiana LiCiaCube, que es un CubeSat 6U con unos paneles solares y dos cámaras, una de pancromática de alta resolución y una con filtro RGB, simplemente. Bien, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era el objetivo? Para empezar, conseguir impactar en Dimorphos. No olvidemos que esto es un objeto de 160, 180 metros, situado a una distancia considerable y había que acertar. Primero. Luego, conseguir cambiar el periodo orbital y conseguir cambiarlo de una manera que fuera por lo menos algo más de 1 minuto, ¿vale? Y que fuera posible medir el periodo con una incertidumbre razonable. Y por último, medir el coeficiente multiplicativo beta, que es fundamental para entender si este tipo de colisión es efectivo o no. Bueno, ¿y qué ocurrió al final? Vais a ver otra vez lo que os ha enseñado antes Laura. Esto es digamos, la expectación en el centro de Johns Hopkins, hasta que, bueno, pues finalmente el DART colisionó con Dimorphos, ¿vale? Bueno, aquí por primera vez pudimos ver la forma real tanto de Dimorphos como de Didymos, que como he contado antes en la presentación del póster, Didymos no tiene esa forma de top shape, de diamante tan bonita como puede tener Ryugu o Venus, sino que una forma un poquito más degradada. Y por otra parte, Dimorphos no tiene una forma de elipsoide tridimensional como se esperaba y como todos los modelos dinámicos muestran que debe ser la forma de un objeto formado esencialmente por reacumulación de fragmentos en torno a un objeto que puede deformarlo por efecto de marea. Parece ser que la forma antes de la colisión era como una especie de MMMs, los dos ejes ecuatoriales prácticamente iguales y el tercer eje un poquito más achatado. No todo el mundo se lo cree, pero bueno, los que hacen las imágenes están muy convencidos de que eso sea así. Bueno, no voy a hablar de la resolución de las imágenes y demás, porque ya lo ha hecho Laura hace un momento. Bueno, pues esto es un vídeo de lo que vio LiCiaCube cuando pasó a un acercamiento mínimo de unos 70 kilómetros cerca del lugar de los hechos. Se pueden ver todos los eyecta, una luminosidad no debida a saturación de píxeles en torno al ecuador del objeto principal. ¿Vale? Y bueno, y esto de nuevo es un montaje hecho con muchas imágenes de LiCiaCube, en la que se ve todo el patrón de eyecta, con los objetos centrales naturalmente saturados, y donde se ven aquí, como pueden intuir, como unos puntitos que se mueven junto con toda esta estructura. Bueno, pues esos puntitos resultan ser boulders del tamaño del orden del metro, que es bastante notable porque
quiere decir que estos boulders han sido expulsados de la superficie de Dimorphos, ¿vale? Con velocidades suficientes para escapar y que, bueno, pues habrán acabado o orbitando el sistema o a largo término yéndose, abandonando el sistema. Y se han encontrado del orden casi 100 boulders de este tipo. Esto es importante también por lo que voy a decir a continuación. Bueno, ahora lo definimos. Bueno, el primer objetivo cumplido porque evidentemente hemos obtenido una colisión sobre Dimorphos. Eso está muy bien. Bien, luego pues vamos a ver los demás objetivos. Se ha medido el periodo orbital del secundario después de la colisión. Bueno, pues después de la colisión, antes de la colisión teníamos que eran casi 12 horas, pues después de la colisión tenemos que el periodo son 11 horas 22 minutos. No solo se ha cumplido el objetivo, pero se han cumplido con creces. 33 minutos de cambio en el periodo orbital. Se ha medido el cambio en velocidad que son del secundario, que son apenas 2,7 milímetros por segundo, pero que en una estrategia de desviación a largo plazo es suficiente para que el asteroide no coincida, si la órbita del asteroide y la de la Tierra coinciden en un determinado punto, en un determinado momento del espacio, los dos cuerpos, para que los dos cuerpos no coincidan con esta pequeña desviación, que puede ser, en este caso sería un retraso. El beta medido es, tomando todo el error posible, entre 2 y 5, un valor medio de 3,6. Es decir, es un 360% más eficaz golpear un asteroide de baja gravedad por el efecto de la eyección de fragmentos que si fuera un impacto simplemente totalmente inelástico. Bueno, pues misión cumplida esencialmente. Sabemos cuál es el periodo, cambio en periodo orbital y sabemos también, tenemos una estimación de cuál es el factor de ganancia en el impulso. Bien, la colisión fue observada por un montón de observatorios en todo el mundo, incluyendo también, bueno, fuera en el espacio, el Hubble y el James Webb. Y, naturalmente, pues todos han detectado la eyección de un montón de fragmentos y de masa, pero lo que no mucha gente se esperaba era que después de varios meses, esto todavía es noviembre, pero hoy en día todavía el objeto presenta una pequeña cola provocada por la colisión de DART. Es decir, hemos hecho un asteroide activado. Hemos activado un asteroide como en algunas, como se piensa que haya podido ocurrir con algunos de los asteroides del cinturón principal, para los que se detecta una pequeña cola que no se puede asociar a volátiles. Vale. Bueno, pues todo este bagaje de primeros resultados fueron publicados en una edición especial de Nature, en la que pues tuvimos también la portada. Y bueno, esto es lo que está en uno de los artículos de Eli et al. En Nature, y que modifica un poco el tamaño de Didymos y de Dimorphos, así como la forma. El tamaño de Didymos, según estas estimaciones, sería bastante más grande, unos 850 kilómetros, frente a los 750 previstos inicialmente, que os mostré en la diapositiva anterior. Y bien, y el tamaño de Dimorphos también habría cambiado un poquito con esta prácticamente forma achatada, pero de objeto oblado. La masa también ha cambiado un poquito, muy poco con respecto de la estimación inicial, y por consiguiente había cambiado un poco la densidad. Esto no es todo, porque estimaciones posteriores a la publicación de estos artículos van en la dirección contraria. Es decir, el objeto sería más pequeño de lo que se había visto al principio. No es fácil combinar la observación de las imágenes de DART con las de LiChaCube,
Y eso lleva mucho tiempo. Y bueno, al final lo que se ha conseguido más o menos entender es que parece ser que en lugar de ser más grande, el objeto es más pequeño de lo que se piensa. Y esto genera un poco de desconcierto porque la densidad del objeto sería del orden casi de 3 gramos por centímetro cúbico. Estamos hablando de un objeto de tipo S, cuyo análogo meteorítico es una condrita ordinaria L o LL, que típicamente tiene una densidad del orden 3,5 gramos por centímetro cúbico. Esto quiere decir que el objeto es prácticamente, no quiero decir monolítico, pero prácticamente puede tener un núcleo muy consistente, muy compacto, rodeado de relativamente poco material. Pero bueno, esto todavía está por terminar de definir. Naturalmente hay muchas cuestiones abiertas, algunas de las cuales intentamos contestar o por lo menos estudiar en los pósters que habéis visto esta mañana. ¿Y qué pasa después de esto? Bueno, después de esto viene la misión ERA, que tiene que encargarse de contestar a la gran mayoría de preguntas. Hacer una estimación precisa de la masa, hacer una estimación más precisa de la forma y del volumen, la densidad, saber cuál es la composición superficial, intentar contestar a preguntas con la instrumentación adecuada de cuál es si hay exógenos o no en la superficie, y una de las cosas principales es la estructura interna, en la investigación de la cual nuestro grupo está bastante involucrado. Relacionado con el impacto, también tenemos que entender si se ha formado algún tipo de cráter o si, por lo contrario, como dicen los modelos, el objeto se ha deformado. Y es lo que parece detectarse ahora con las observaciones del periodo orbital de Dimorphos, en el que parecen compatibles con una relación de tamaño de ejes orbitales de 1.3, ya no de 1. Y bueno, y todo un montón de preguntas que veo que el chair me está mirando ya un poco mal, por lo tanto creo que lo voy a dejar aquí y os dejo con una introducción a la misión ERA, mientras, si queréis, me hacéis preguntas. Muchas gracias.